Este seminario se titula La verdad desde el santuario. En las instrucciones dadas por Dios en el Sinaí, el Señor dijo: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Éxodo 25:8. Los primeros 2000 años de la historia de este mundo demostraron al universo que una humanidad, un conjunto de seres humanos, dirigidos y motivados por el orgullo y la suficiencia propia, que es lo que tenemos con el egoísmo, solamente puede traer descontrol, solamente puede traer sufrimiento y dolor. Así que el Señor, que está en un conflicto, en un gran conflicto con las acusaciones de Lucifer, dejó a la humanidad que se desarrollaran ellos solos y le dijo al universo: vamos a ver qué sucede con los seres humanos que estén siendo guiados por el egoísmo fomentado por Lucifer. El resultado de ese experimento fue que el Señor tuvo que poner punto final y comenzar de nuevo. 1656 años después de la creación, el Señor tuvo que eliminar toda la humanidad, con excepción de Noé y su familia. Entonces ahora viene el segundo proyecto, los siguientes 2000 años. Y entonces el Señor dice: esta vez vamos a hacer algo especial. Voy a crear un pueblo especial. Le voy a dar todas las indicaciones para que sirvan de modelo y para que el mundo y el universo contemple la diferencia entre los unos y los otros. Así que el Señor, allí en el monte de Sinaí, le da las instrucciones a Moisés y le dice, Éxodo 25:40, mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Llegaron al desierto de Sinaí, dice las Sagradas Escrituras, en Éxodo 19:1-5, y acampó allí Israel delante del monte. Déjenme decirles que el monte de Sinaí no es un monte, es una cadena montañosa. Quienes se han atrevido a subir, pues han hecho un esfuerzo bien grande y finalmente, pues como es una cadena de montaña, no se sabe exactamente en qué sitio fue que Moisés tuvo ese encuentro con Dios. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Recuerde que los descendientes de Jacob son los mismos descendientes de Israel porque Dios le cambió el nombre. Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
la gente podrá ver una clara diferencia. Y todo comenzaba ¿con quién? Todo comenzaba con Dios, hermanos. Si diereis oído a mi voz, ese es el Señor hablando. Los especialistas en cronología indican que el éxodo, que quiere decir la salida de Israel de Egipto, ocurrió en el año 1445, antes de la era común, que es la nueva forma, nuevo término de ubicar la datación o la cronología. 1445, de acuerdo al calendario cristiano, que fue organizado por Dioniso el Exiguo en el año 525 de nuestra era, y en el cual, por un arreglo especial, todos los acontecimientos bíblicos se establecen descendiendo hasta el año 0, supuestamente, cuando el Mesías sellaría el pacto. Y luego a partir de allí comenzaría ascendiendo. Fue un arreglo especial que se hizo en la datación cronológica. El Señor le dio a Moisés dos cosas: el diseño del santuario y los utensilios. Y por supuesto, en el modelo indicado por Dios, ubicaba el santuario en el centro del campamento de Israel. 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al este, 3 tribus al oeste. Y en el centro, como lo más destacado, como lo más importante, lo que tenía que atraer la atención de todas las tribus, estaba el santuario. Pero el santuario tenía 3 secciones. El atrio, que por supuesto estaba rodeado por unas cortinas, luego el lugar santo y finalmente el lugar santísimo. Tanto el modelo del santuario como sus utensilios transmitían un mensaje claro al pueblo de Israel en relación con el problema que surgió en el reino de Dios y la solución divina a ese problema. Y ustedes saben cuál fue el problema que surgió en el reino de Dios: el pecado de rebelión generado por Lucifer. Así que en estas 3 secciones, el Señor indicaba a través del atrio cuál era el problema de la humanidad y el problema del reino de Dios. Los simbolismos del atrio contestaban la pregunta: ¿cómo se salva la gente? Ese era el simbolismo de los utensilios del atrio. El problema del pecado. ¿Saben ustedes en qué consistió realmente el problema del pecado? Y déjenme decirles aquí, nosotros tenemos un problema serio con el término pecado. Pecado no dice realmente en qué la gravedad del problema. Pecado es una palabra que se ha convertido más en una palabra genérica. La gente ni sabe qué es pecado. Cuando yo pregunto en mis seminarios, hermanos, ¿qué es pecado? Automáticamente se levanta alguien y me dice: pecado es la transgresión de la ley. Lo dice así porque así está en las Escrituras, así se ha predicado, así se ha enseñado. Así que el pecado de rebelión
que consistió en rechazar a Dios de su lugar de primacía, conllevó como resultado la pérdida del privilegio de vivir por la eternidad. La solución al problema recuperó el privilegio. Y ese es el mensaje que vamos a analizar a través del santuario. Así que en el atrio, y vamos a analizarlo más adelantico, en el atrio, para un pueblo que estaba sufriendo de los resultados del pecado por ya miles de años, el Señor contesta la pregunta: ¿cómo se salva la gente? Y la respuesta está en el primer simbolismo del atrio, que es el altar del holocausto. ¿Cómo se salva la gente? A través del Cordero. Esa es la respuesta. Vamos a analizarlo más adelante un poquito. Déjeme pasar el siguiente. En el lugar santo, Dios indicaba cómo se mantiene la relación con Dios cuando se ha recibido una salvación tan grande. Usted nota, el hebreo, el judío, llegaba y presentaba el sacrificio del holocausto. Y ahora él se sentía con paz, con tranquilidad, con la seguridad de que su problema estaba resuelto, gracias al sacrificio del Cordero. Pero entonces ahora el lugar santo dice: ¿y cómo se mantiene esa relación estrecha con Dios? Esa relación, como nos explicaba el pastor Herrera de anoche, donde la persona llega a escuchar: este es el camino, andad por él. Y entonces en el lugar santo encontramos la respuesta, y la respuesta está en los símbolos. Y lo primero que se encontraba allí era la mesa de los panes, que simbolizaban la palabra de Dios. Estaba el candelabro, y un tercer símbolo, el altar del incienso. El estudio de la palabra de Dios, auxiliado por el Espíritu Santo para abrir la mente a la comprensión y en una relación de comunicación permanente con el cielo. Los hebreos tenían en ese entonces el concepto de que había que orar 3 veces al día. Los musulmanes, a partir del año 600 o el siglo VII de nuestra era, impulsados por Mahoma, que se consideró un profeta, estableció que era necesario orar 5 veces al día. En el cristianismo nosotros predicamos que hay que orar solamente una vez al día, comenzando en la mañana cuando abre sus ojos y terminando en la noche cuando va a tomar el lecho para dormir. Orad sin cesar, es la indicación del apóstol Pablo. Y entonces, hermanos, usted nota, en el atrio encontramos la solución al problema, y eso representa paz, representa alegría, representa seguridad. Ahora en el lugar santo me da los elementos para yo mantener esa relación, ese ánimo, para poder proseguir en el camino de Dios. Pero luego vamos al lugar santísimo, y en el lugar santísimo se contesta la pregunta importante: ¿cómo debo vivir para glorificar a Dios? El centro en Israel era el santuario,
pero el centro principal del santuario era el lugar santísimo. Y el lugar santísimo entonces transmitía un mensaje. Vamos a analizar brevemente las tres secciones del santuario. En el atrio estaba el altar del holocausto y la fuente del agua. Dios indicó que para la puerta del atrio tenía que haber una cortina de 20 codos. Era una cortina de azul púrpura y carmesí y lino tercido. Es decir, algo bien lindo, bien digno del Señor. Ahí estaba el israelita en una de sus tribus, con su familia, considerando la situación de la vida. Y ahora él siente un arrepentimiento. Él reconoce que no ha estado a la altura, pero sabe que Dios hizo una provisión a través del Cordero de Dios. Y entonces se acerca a esa puerta del atrio, entra y presenta el holocausto. Vamos a analizar en primer lugar esto, hermano, porque el holocausto es muy importante. ¿Qué significaba el holocausto? ¿Cuándo se inició esto? ¿Qué propósito tenía? Muy bien, para esto tenemos que ahora acudir a las Escrituras. El sistema de sacrificios aparece en la Biblia en el capítulo 4 del libro de Génesis. Ahora, vamos a situarnos también en la época y en el año. La cronología del capítulo 4 del libro de Génesis ocurrió en algún momento antes del año 130 de la creación, que era la misma edad que tenía Adán. Génesis capítulo 5, versículo 1 al 3 dice que cuando Adán tenía 130 años, nació su tercer hijo, Set. Nosotros sabemos que cuando esto ocurrió, los eventos del capítulo 4 del Génesis se habían sucedido. Es decir, Adán y Eva habían salido del paraíso. Caín había nacido y había crecido. Abel había nacido y había crecido. No sabemos la edad de Abel, usted tiene que calcularla. La edad de Caín tendría usted que calcularla porque esos datos no fueron dados por Moisés. Lo que sí sabemos es que Dios reunió a la familia y les explicó que el problema grave de la humanidad, el problema del pecado que les hizo perder el privilegio de vivir en el reino de Dios por la eternidad, Dios lo había solucionado a través del Cordero. Por lo tanto, cuando Adán o Eva o Caín o Abel tuvieran ese deseo de expresarle a Dios su arrepentimiento y a la vez su agradecimiento por esta fórmula de solución, el Señor les indicó, deben traer una ofrenda. Minja es la palabra en hebreo. Pero esta ofrenda era específica. La palabra ofrenda es una general para cualquier tipo de ofrenda, pero esta ofrenda era la ofrenda de holocausto, que usa entonces otro término, olaf. La ofrenda de holocausto era la principal ofrenda, la más importante y la primera. Y para esta ofrenda tenía que escogerse un cordero perfecto. No podía escoger cualquier cordero. Tenía que ser
un cordero perfecto. ¿Y qué enseñanzas encontramos aquí en Génesis capítulo 4, hermanos? Cuando la historia del mundo estaba rodando ya alrededor del año 130. Encontramos que Dios diseñó el sistema de ofrendas. Fue el primer diseño de Dios. No había una iglesia formal organizada. No había una tribu de Leví ni un pueblo de Israel. No había un santuario, no había un sacerdocio. Y Dios diseñó el sistema de ofrendas. Necesitamos recuperar ese concepto de las ofrendas. En nuestros días, las ofrendas tienen que ir al mismo motivo de dar agradecimiento a Dios por la fórmula de solución a través del Cordero de Dios. Y entonces la ofrenda se consumía completamente porque ese corderito sencillamente se elevaba a través del humo. Esta experiencia era una experiencia solemne. Se edificaba un altar de piedras, se colocaba la leña, luego se ponía el corderito y se derramaba la sangre. Entonces, los israelitas veían ahí la sangre que iba saliendo, era la vida que se estaba extinguiendo, y era el simbolismo de Dios diciendo: esta es vida que se pierde y esta es vida por la cual tú te salvas. O sea, el sacrificio del cordero permitía la recuperación de la vida eterna. Con el tiempo, los israelitas pensaron que bueno, es cuestión de Dios, Él se conforma de cualquier manera. Así que empezaron a traer corderos, que unos estaban ciegos y que otros tenían la pierna quebrada, corderos imperfectos. Y pensaba con venir y depositar el cordero ahí, ya con eso estaba suficiente. Y el Señor, entonces ya, tengo todo saldado con el Señor. No es así, hermanos. Estos eran simbolismos. En una expresión de esa naturaleza, lo importante no era ni el cordero ni el adorador, lo importante era Dios. ¿Cuál era la sensación, la impresión, el efecto de Dios en la vida de la persona? Así que el Señor, a través de Isaías, en el año 740 antes de Cristo, mandó un mensaje bien fuerte, capítulo 1, versículo 10 en adelante, a los dirigentes, a los príncipes. Y entre ellos dijo el Señor: hastiado estoy de la manera como los israelitas presentaban el holocausto. ¿Y quién les demandó esto? Pues en la forma como ellos lo estaban haciendo, así no fue como Dios lo había indicado. Por eso Él dijo: no me traigáis más vana ofrenda. Porque si tú lo traes de cualquier manera, igual no te sirve. Y entonces allí presenta la invitación para que el pueblo se arrepienta. Me faltan aquí 6 minutos nada más, pero déjeme decirle que me voy a tomar unos 4 del próximo periodo para tratar de compensar un poquito, porque ya ayer les di 10. Bueno, vamos, hermanos, ahora. Entonces estamos claros, esta tarde el pastor Puni va a presentar
un seminario completo acerca de los diezmos y uno acerca de las ofrendas. Así que él va a explicar esto. Pero nosotros vemos aquí, a través del santuario, la simbología, la importancia del Cordero. Esa es la razón, hermanos, por la cual San Juan el Bautista, cuando fue a presentar al Mesías, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es nuestro problema? El pecado es nuestro problema. El Cordero de Dios solucionó nuestros problemas. Sí. Entonces vamos al lugar, la mesa de los panes, simbolizando el pan de vida, que es la palabra de Dios. Nosotros debemos regresar a la palabra. Al principio fuimos identificados como el pueblo del libro. Nuestros pioneros gastaron horas y horas investigando y explorando en el libro sagrado. ¿Cuál era la indicación del Señor? Horas y horas, no solamente tarde en la noche, pero en la madrugada, se utilizaban explorando la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estudiar la Biblia, hermanos. La mayoría de iglesias evangélicas protestantes animan al pueblo a estudiar la Biblia, inclusive la iglesia adventista. Pero lo que yo observo es que no se enseña cómo es que se debe estudiar la Biblia. Entonces la gente cuando llega y recibe ese libro y ve una cantidad de libros ahí en el Antiguo Testamento, 39, y no sabe ni por dónde comenzar ni qué es lo que va a buscar. 66 libros, incluyendo los del Nuevo Testamento. Déjenme decirles que nosotros tenemos que estudiar la Biblia de acuerdo a la organización y a la forma como Dios entregó la revelación a Moisés y al pueblo de Israel. De esa revelación se conformó lo que se conoce hoy como la Biblia hebrea. La Biblia hebrea tiene 3 secciones. Lo que nosotros tenemos es la Biblia cristiana, es decir, la Biblia organizada por los teólogos cristianos. Nuestra Biblia cristiana en el Antiguo Testamento tiene 5 secciones. Así que vamos a analizar brevemente en estos minutos el porqué de las 3 secciones en la Biblia hebrea. La primera sección fue compuesta por los libros de Moisés. Nosotros la conocemos como el Pentateuco simplemente porque significa 5 libros, pero los hebreos la conocían como la ley de Moisés. La ley de Moisés. La ley de Moisés o los 5 libros de Moisés se terminó de escribir, es decir, Moisés inició escribiendo el libro de Génesis en el año 1500 y terminó en el año en que el pueblo de Israel cruzó el Jordán y Moisés no pudo cruzar el Jordán. Entonces, en el 1405, ahí terminó en esos años de escribir. Génesis cuenta la historia de los orígenes, muy importante. Y parte de la historia a partir del capítulo 12, entonces cuenta la historia de la organización del pueblo especial de Dios, con el llamamiento de Abraham en el año 1875 a.C., desde Ur de los Caldeos, y toda la historia hasta la conformación del pueblo de Israel en Egipto. Esta historia
va hasta el capítulo 19 de Éxodo. Y a partir del capítulo 20 de Éxodo y todo el libro de Levítico, usted encuentra una serie de mandamientos, decretos, estatutos, ordenanzas, leyes. Si usted observa en los libros de Moisés, a menudo se hace la referencia cuando el Señor dice, obedezcáis mis mandamientos y mis estatutos y mis decretos. Es decir, incluye una cantidad de cosas. ¿Qué se incluyó en esto? Cuando el Señor entregó la revelación a Moisés, les dio indicaciones cómo el pueblo debía vivir en lo moral, en lo civil, en lo social, en lo litúrgico o religioso, en lo económico, en lo fisiológico. Todos los campos en la acción de la humanidad fueron incluidos por Dios y dijo, de esta manera es que deben vivir. Los teólogos judíos se dieron a la tarea de investigar y de contar cuántos mandamientos, decretos y estatutos eran en total, y llegaron a la suma de 613 mandamientos. 10 mandamientos que son la ley moral y 603 adicionales que cubren el campo de lo social, lo civil, lo económico, lo religioso y lo fisiológico. Hermanos, el mismo Dios que estableció en el capítulo 23 del Éxodo cómo es que los hebreos debían tratar con respeto a las jóvenes judías, es el mismo Dios que dirige la iglesia hoy. El mismo principio es válido. Ese asunto que los teólogos cristianos argumentaron de que la ley una es moral y las otras son rituales, eso no figura en los libros del Antiguo Testamento. En el libro del Antiguo Testamento usted no va a encontrar esa división ni esa clasificación. Usted va a encontrar todo este conjunto. Por supuesto, todo ese paquete de leyes se puede resumir en 10 declaraciones. Las conocemos como los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos tienen 2 secciones. Una, la relación con Dios. 2, la relación con el prójimo. Entonces, cuando alguien viene al Señor y le dice, Señor, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? El Señor le dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo es semejante a esto, amarás a tu prójimo. Así que si usted quiere condensar o resumir la totalidad de la instrucción de Dios en 10 declaraciones, los 10 mandamientos. Si lo quiere resumir aún más en 2, entonces está amar a Dios, amar al prójimo. Si usted lo quiere resumir en una sola palabra, el resumen de amar y amar es amor. Y cuando llegamos al amor, el amor es el fundamento del carácter de Dios, el amor es el fundamento del reino de Dios y el amor es el requisito indispensable para poder vivir en la tierra nueva. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos indica, hermanos?
que seres humanos cuyo amor ha sido contaminado por el egoísmo, tienen que lograr la transformación hacia el amor original, que era el amor altruista. Y termino con esto diciendo, ya se terminó el tiempo, ¿verdad? Muy bien, termino diciendo, la diferencia entre el amor altruista y el amor egoísta es la dirección del amor. El amor original, que era altruista, se centraba en el alter. El alter es una expresión latina que significa el otro. O sea, tu emoción, tu afecto se dirigen siempre primero hacia el otro, y ese otro, el primer alter es Dios. El egoísmo es el amor que se centra primeramente en sí mismo. Entonces notan que hay una tremenda diferencia. En el reino de los cielos solo vivirán personas que hayan recuperado el amor original, el amor altruista. Muy bien, hermanos, concluyo aquí invitándoles no solamente para considerar la importancia del sacrificio del Cordero, pero la importancia de explorar la palabra de Dios en nuestros días en forma individual. Que el Señor les bendiga.